Capilarix, clínica de injertos capilares en Málaga, patrocina este programa. Muy buenas noches, y ya saben, es jueves y toca cuidarse. Bienvenidos a Salud y Bienestar, el espacio semanal en el que cada semana en PTV intentamos cuidarnos un poquito más y aprender acerca de nuestra salud, acerca de cómo mejorarla, la nuestra y la de las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo de aquellas personas pues más frágiles, los niños o las personas mayores o aquellas que tienen algún tipo de problema relacionado pues con los distintos aspectos de la salud, desde el emocional o el físico, por ejemplo. Vamos a hablarles hoy precisamente pues pero vamos a hablarles también de actualidad. Hoy vamos a tocar la actualidad de diferentes formas, porque vamos a hablarles, por ejemplo, de enfermedades, vamos a hablarles de aquellas personas que ellos sienten el dolor, piensan que están enfermos, pero no lo están. Vamos a aprender un poquito más acerca de las personas hipocondríacas. Pero vamos a hablarles también de temas como más pegados a la actualidad. Vamos a hablarles, por ejemplo, ¿cómo le diría? Vamos a ver, porque tiene un nombre técnico que vamos a ver ahora, pero yo no quiero que piensen en eso. Quiero que piensen en una noche, en un bar de copas, en alguien que te mete algo en la copa. De pronto dejas de ser tú, dejas de perder el control. Estamos hablando de esa situación que se ha puesto de actualidad, de esas drogas que te hacen perder el control, te hacen perder la memoria. Algunas de las más conocidas pues son la burundanga, por ejemplo. Vamos a ver cómo se llega a todo eso a partir de una entrevista que vamos a tener aquí y de una charla que tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Málaga. Así que para que yo quiero que lo tengan bien claro, yo quiero que lo presente y que lo explique muy bien nuestra primera invitada. No quiero entrar más, no quiero adelantarles nada, porque creo que les va a entrevistar creo que les va a interesar mucho la entrevista. Vamos a hablar y darle la bienvenida a María Victoria Villalba, que es médica forense. María Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Ella es una de las ponentes de esa charla que tendrá lugar el día 31 en el Colegio de Médicos. A las 7 de la tarde, así es, con la doctora López. Y vamos a hablar de un tema que está de actualidad, pero cuyo nombre pues a lo mejor no nos suena. ¿Qué es? La sumisión química. ¿Qué es la sumisión química? Bueno, tenemos que distinguir, porque sumisión química se llaman a dos situaciones que son completamente diferentes. Por una parte, lo que es realmente la sumisión química, que es eso, administrarle a una persona una sustancia sin que ella sepa que la está tomando, y luego la vulnerabilidad química. En la vulnerabilidad química, la persona voluntariamente toma una sustancia, generalmente alcohol, pero también drogas, y alguien se aprovecha de los efectos de esa sustancia que esa persona ha ingerido voluntariamente. Entonces, aunque son dos conceptos distintos que pueden tener los mismos efectos, cada una con un nombre distinto, se tiende a llamar sumisión química a esas dos realidades diferentes. La sumisión química, bueno, es que alguien te obligue. ¿Es posible que alguien te obligue a que tú actúes sin conciencia, pero que parezca que sí la tienes? A ver, con las sustancias lo que se pretende es que cuando se administra una sustancia, lo que se pretende es que esa persona pierda el control, sea más dócil y puedes hacer algo o verte envuelta en una situación que tú normalmente no quieres. Generalmente se asocia a delitos contra la libertad sexual, aunque también en casos de robo pues se pueden emplear sustancias para que la víctima no sea consciente de lo que le está pasando. Sé también que habéis preparado una guía, o sea, como una especie de folleto, sí, para mostrar lo que es la sumisión química, sobre todo enfocado a adolescentes y jóvenes. Sí. Son ellos el principal mercado, son ellos los principales afectados, ¿no? Normalmente lo vemos en gente joven, porque normalmente, sobre todo en delitos contra la libertad sexual, que es donde mayoritariamente puede verse el fenómeno, más de vulnerabilidad que de sumisión, ocurren en ambientes nocturnos, en ambientes de ocio, asociados al consumo de alcohol, drogas. Entonces la guía, que la ha elaborado la doctora López, va más enfocada a jóvenes y adolescentes, porque son mayoritariamente gente joven la que luego nos encontramos cuando ponen las denuncias como víctimas. Doctora, ¿os habéis encontrado con un aumento de las denuncias por sumisión química?
Hay un mayor número de casos que se denuncian, aunque luego cuando los analiza, cuando llegan los resultados del laboratorio, con la entrevista con las víctimas, vemos que más que sumisión química, lo que entendemos por sumisión química, la mayoría de los casos son vulnerabilidad química. La víctima ha consumido alcohol, normalmente es la sustancia que más se encuentra, el alcohol, más en cantidades importantes. A veces ha consumido alguna droga, que te reconocen que voluntariamente. Eso es lo que mayoritariamente se encuentra, casos de vulnerabilidad química más que de sumisión química real. Estos casos, por ejemplo, yo creo que están últimamente, la gente yo creo que es más sensible ante estos casos. Muchas veces antes pasaban, pero no llegaban a vosotros, ¿no? Sí, sobre todo es el consumo de alcohol, pues antes bebías un montón, no sabías si había pasado o no había pasado algo, pero bueno, no hacías nada. Ahora muchas acuden porque han bebido mucho, cuando recuperan el conocimiento no saben lo que ha pasado y muchas veces lo que acuden es a que alguien les diga si realmente les ha pasado algo o no. Precisamente normalmente porque son más información. agresiones sexuales, ¿no? Lo más numeroso. Lo que nosotros en la Guardia, obviamente, lo que vemos son agresiones sexuales, nos llama para eso, pero incluso en cómputo global, no solo en España, sino a nivel mundial, mayoritariamente estos casos ocurren en delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales, a veces en robo, pero esos son casos más minoritarios, donde más ha estudiado está el fenómeno, porque es donde más ocurre, es en las agresiones sexuales. O sea que muchas veces estas sustancias se utilizan sobre todo para aprovecharse de las mujeres. La mayoría, el número de víctimas son mujeres, efectivamente, por la tipología de delito que con más frecuencia va asociado a la situación. ¿Se puede detectar una droga química en un análisis posterior? Porque muchas veces la leyenda urbana dice que son indetectables. No. Se pueden, depende obviamente de la sustancia y de la cantidad consumida, se pueden detectar, de hecho se detectan. Bien es verdad que durante un periodo no muy prolongado de tiempo. En sangre generalmente durante las primeras 48 horas se pueden detectar. El GHB tiene una vida media más corta y en torno a las 8 horas, ya a partir de las 8 horas en sangre no se detecta, pero ¿Qué es el GHB? El GHB, el gamma-hidroxibutirato, bueno, es una de las sustancias que se haya denominado droga de la violación, aunque luego realmente está presente en muy pocos casos. Luego, el resto de las sustancias, normalmente hasta 48 horas en sangre se detecta. En orina, hasta 5 días, 4 o 5 días pueden detectarse. Alguna como el hachís, sobre todo si esa persona consume, se puede detectar mucho más tiempo. Entonces, en un plazo prudente y razonable de tiempo, sí que se pueden detectar la mayoría de las sustancias que Como se experta, utilizan. ¿qué reacción deben tener? ¿Qué deben hacer las personas que se despierten por la mañana y se den cuenta de que no saben qué ha pasado, no tienen ni idea qué les ha ocurrido? Si tienen, lo primero, bueno, a veces lo primero es intentar un poco enterarse de ellas de qué ha pasado. Muchas veces han salido con un grupo de amigos que luego les preguntan a ellos, pues resulta que no ha estado sola en ningún momento, que ha estado siempre con ellos. Bueno, pues has bebido más de la cuenta o has tomado alguna sustancia y puedes razonablemente saber por lo que te cuentan las personas con las que has estado, que son de tu confianza, que no ha pasado nada. Si tienes la sospecha de que ha podido pasarte algo, tienes que denunciarlo. Una vez que se denuncia, se abre un procedimiento judicial, se avisa al médico forense y se pone en marcha todo, la exploración, la toma de muestras, los análisis posteriores y ya sigue el procedimiento, su curso. ¿Cómo podemos hacer para evitar, bueno, supongo que el autocuidado es lo principal, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Lo primero efectivamente es el autocuidado, dado que el alcohol es la sustancia que con más frecuencia se ve, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Todos los estudios ponen de manifiesto que en más de la mitad de los casos el alcohol es la única sustancia que aparece y puede que hasta en algunos casos hasta en un 75% aparece alcohol mezclado con otras sustancias. Pues lo primero es controlar la cantidad de alcohol que se bebe. Muchas veces cuando empiezas a preguntar te dicen no he bebido, pero cuando empiezan a desglosar lo que ha bebido se dan cuenta de que realmente han bebido más de lo que piensan. Entonces, controlar la cantidad de alcohol que se toma. Cuanto más alcohol tome, más te vas a desinhibir, luego vas a estar en un estado más obnubilado, más somnoliento y no vas a recordar nada. Entonces, primero vas a perder la voluntad. Vas a perder la voluntad, efectivamente.
primero controlar eso, la cantidad de alcohol que tomas, y luego pues cosas tan sencillas como no perder de vista lo que estás tomando, no dejar la copa e irte a bailar. Y luego volver y coger, que a lo mejor resulta que ni es la tuya la que estás cogiendo. Si alguien te da algo, alguien que tú no conoces te da algo que tú no has pedido, pues ten cuidado a ver lo que te está dando. Cuando te ponen una copa, está un poco pendiente de que no te pongan Suena nada un poco consejo de madre. No cojas cojas un caramelo, si te traen un señor un caramelo en la puerta del colegio, no lo cojas. Son consejos básicos. Lo principal es eso, la autoprotección. Y por supuesto, si además consumes droga, pues no consumas droga, porque a veces algunas de estas drogas potencian los efectos depresores junto con el alcohol. Entonces, con menor cantidad de una cosa y de otra, al mezclarla, vas a tener un efecto depresor todavía mayor, con lo cual vas a perder el control mucho antes. El hecho de que cada vez se vea más en medios que se hable de este tipo, sobre todo de la sumisión química, sobre todo de me han metido algo en la copa, he conocido a alguien, me han hablado de alguien, o he visto en redes sociales que a una persona pues le obligaron a ir a los cajeros. ¿Está haciendo que la gente esté más alerta o está también pasando que la gente está cogiendo ideas para y se estén dando más casos? A ver, en lo que es, por ejemplo, en los casos de robo se habla mucho, pero luego demostraciones analíticas, muchos de ellos, de esto de que yo voy por la calle y de repente no sé qué me ha pasado y me doy cuenta de que no tengo la cartera y algo me han tenido que hacer. Luego demostraciones analíticas de esos casos realmente no. Los casos de robo generalmente, los que están documentados con analíticas y demás, son o en alguien que conoce a alguien y lo lleva a su domicilio, o en clubes, que se le da algo, pero con el propósito específico de robar. Eso de ir por la calle y de repente me ha desaparecido, pues eso, la cartera. Luego constataciones analíticas de esas situaciones, la verdad es que no se llegan a demostrar analíticamente que se haya administrado alguna sustancia. Doctora, ¿esta charla puede asistir cualquiera? ¿Tiene que ser por invitación? La charla puede asistir cualquiera, simplemente apuntarse más que nada por el aforo de la sala. Se puede en el colegio de médicos, se pueden apuntar sin ningún problema. Este tema está ahora saliendo más a la palestra. ¿Veis vosotros que hay más estudio, más interés científico acerca de la sumisión química, que estáis saliendo un poquito más a la luz? Aquí se está hablando más, pero bueno, el tema se empieza a hablar de él a principios de los años 80 y se empiezan a hacer estudios internacionales pronto. Aquí en España los estudios han empezado a ir un poquito más tarde, pero el tema es relativamente reciente, desde los años 80. No abuses de bebidas alcohólicas, no consumas droga, vigila lo que bebes y lo que comes, presta atención mientras te sirve la bebida, no dejes tu bebida o comida abandonada y desconfía si te ofrecen comida o bebida que tú no hayas pedido. Yo creo que mucha gente no sabe a lo mejor que sigan esos consejos. Mucha gente no sabe que a lo mejor la sumisión química puede venir de medicamentos que estés tomando, o de mezcla de medicamentos con alcohol, o de mezcla de medicamentos con droga. ¿Qué tipo de sustancias pueden producir esa sumisión química? Porque a lo mejor la gente no lo sabe y está viviendo un episodio de sumisión química simplemente por mezclar medicamentos o por automedicarse. Lo principal es el alcohol, el mayoritario. Eso en todos los ¿Qué estudios a nivel puede haber? Más del 50% de los casos se encuentra alcohol solo y hasta en un 75% alcohol mezclado con otra sustancia. Hay incluso un estudio aquí en Barcelona que se hizo de casos sospechosos en el que todas las víctimas salía positivo a alcohol, todas habían consumido alcohol. La mayoría con otras cosas, pero todas alcohol. El alcohol es mayoritario. Luego, después del alcohol, las benzodiazepinas, el Valium, el Lorazepam, fármacos que tienen mucha gente, que lo toma muchísimas personas con prescripción médica y sin prescripción médica. ¿Y se respeta el no beber alcohol cuando se están tomando ese tipo de medicamentos? De hecho, de medicamentos, después de medicamentos lo que más se detecta son benzodiazepinas. Y después de drogas, aquí en nuestro medio, me refiero a España, el cannabis, o sea, el hachís y la marihuana, la cocaína y el éxtasis. Luego a veces a otras anfetaminas,
opiáceos muy raramente, otro tipo de hipnóticos que no son benzodiazepinas, y luego las famosas drogas de la violación, pues la burundanga, la escopolamina, el GHB o la ketamina. La verdad es que se detectan en muy pocos casos, pero no solo en España, sino a nivel O internacional. sea, que realmente es más un bulo que otra cosa. Se ha dado mucho boom a una sustancia que se detectan en muy pocos casos. Efectivamente, lo más frecuente, le digo, alcohol, benzodiazepina, cannabis, cocaína y éxtasis. O sea, que sí, bien, está bien protegerse de eso, pero sobre todo lo que tenemos No que es lo hacer... no es lo mayoritario. Exactamente, que quizás estamos equivocando el foco, y el foco realmente está en la lucha contra el alcohol, que siempre se ha dado, y sobre todo en, por ejemplo, aparte de las drogas ilegales, el autoconsumo de benzodiazepinas, que está muy extendido, está excesivamente extendido, además a todas las edades. y que puede producir ese efecto secundario, porque además la gente no se corta, o sea que se sigue pidiendo una copa. La benzodiazepina per se es una sustancia que provoca depresión del sistema nervioso, provoca relajación, lo mezclas con el alcohol, cuanto más alcohol bebas, más relajación, más depresión del sistema nervioso, y estás potenciando los efectos. Con lo cual, quizás muchas veces son las propias decisiones que toman las personas las que les llevan a esa sumisión química. Por eso digo que lo que mayoritariamente vemos es vulnerabilidad, es la propia persona la que consume y se coloca en una situación en la cual otro luego puede fácilmente abusar de esa situación en la que esta persona se ha puesto voluntariamente. Incluso con las drogas de abuso, la cocaína, el éxtasis o el cannabis, muchas de estas mujeres te reconocen que lo han consumido ya voluntariamente, que no es que nadie les haya dado sin que ellas que ellas voluntariamente lo han tomado. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden notar para saber que estamos siendo víctimas de una sumisión química? Pues pueden variar de un caso a otro, pero normalmente lo que hay es una relajación, una sedación, la víctima encuentra que no se puede mover bien, que tiene una habla pastosa, que a veces ve borroso, que oye cosas que no están pasando, que no son reales, puede tener alucinaciones, sobre todo que pierde la voluntad, puede tener náuseas, puede tener vómitos, y ahí suele haber pérdida de memoria, bien total, no recuerda nada, o bien pérdidas de memoria parciales. Tiene recuerdos fragmentados de la noche, porque generalmente, ya digo, se asocian a momentos de ocio nocturno. Tiene algún recuerdo fragmentado, pero no es capaz de recordar toda la noche. Es sobre todo eso, ¿no? Lo de no puedes pensar con claridad, no sabes lo que ha pasado. Algunas te dicen que no sabes lo que ha pasado, que se mueven, pero que son como una marioneta, que su cuerpo no responde a lo que ellas quieren hacer. Dado que este problema afecta sobre todo a las personas más jóvenes, a las que suelen tener ocio nocturno, que también hay personas mayores con ocio nocturno, pero en fin, estadísticamente son más jóvenes, ¿qué medidas estáis tomando para que llegue esta información a los jóvenes, para que sean realmente conscientes de que se pueden ver en un aprieto de no ser dueños de sí mismos? Nosotros esto surgió de una comunicación que presentamos la doctora Doménez, la doctora López y yo a un congreso de violencia el año pasado, y la idea de hacer la guía pues surgió de la doctora López precisamente para esto, para informar a la gente más joven, un lenguaje más accesible, más a su nivel, más a ellos, para informarles de este problema y de cómo podían prevenirlo y qué hacer en caso de que sintieran que les había podido pasar a ellos. O sea que vais a iniciar una serie de actividades encaminadas sobre todo a dar a conocer este problema a los jóvenes. La guía ya se presentó este verano por parte de la Diputación, coincidiendo pues con el inicio del verano, las ferias de los pueblos y demás, y se ha facilitado a otros organismos para que la difundan y la distribuyan entre todos aquellos que estén interesados. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora María Victoria Villalba, médica forense del Instituto Legal de Medicina de Málaga, que para quien no lo sepa, que suena así como muy rimbombante, es cuando se tiene un problema que puede significar un delito, ¿no? Pues ellas son los médicos, las doctoras, que van a dictaminar si realmente, pues, qué hay detrás de esa sospecha, ¿no? Pues
Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en PTV Málaga y aclararnos un poquito más todo aquello que tiene que ver con la sumisión química, con las leyendas urbanas de esa de la burundanga, de me han echado algo en la copa, que realmente muchas veces echamos la culpa a los demás y es culpa nuestra. Con esas cosas que tanto vemos en el programa, ¿no? Que al final nosotros somos los dueños de nuestro propio autocuidado y eso implica pues no perder nuestra voluntad. Se lo decíamos al principio del programa. Vamos a conocer un poquito más a esas personas que muchas veces hasta los demás como que se hacen mofa de ellos porque están todo el día sintiéndose mal, todo el día quejándose, todo el día. Ellos realmente sienten dolor, se encuentran mal, pero no están enfermos. Van al médico y no están enfermos. Estamos hablando de la hipocondriaquía. ¿Qué es la hipocondría? La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. ¿Por qué se llega a ser hipocondríaco? La interpretación catastrófica de los signos corporales es el mecanismo por el que se dispara la hipocondría. ¿Por qué se dispara ese mecanismo? Es difícil de determinar. Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. ¿Suele suceder tras un problema orgánico de cierta importancia? Puede suceder asociado a un problema orgánico, pero no necesariamente. ¿Cuál es el perfil de la persona hipocondríaca? Asociado a la hipocondría suele haber un miedo desmedido a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la debilidad o dependencia de otros. ¿Es cierto que presentan una mayor sensibilidad frente al dolor? El miedo hace que busquemos indicios de aquello que tememos para prepararnos a solucionar lo que se avecina, que para nosotros es terrible. Eso hace que aquellos que tienen miedo al dolor busquen en su cuerpo cualquier indicio de que puede haber dolor para evitar que llegue a más. Si aparece la más mínima señal, se disparan todas las alarmas y aparecen síntomas de angustia y de ansiedad que causan un malestar muy grande y hacen que el dolor se incremente. La suma de la ansiedad y angustia se hacen realmente peores y más insoportables. Este proceso está en el fondo de muchos dolores crónicos, pero no necesariamente desemboca en una hipocondría. En el caso del hipocondríaco se da el miedo a la enfermedad y su preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. ¿Estas personas suelen pasar por periodos de mucha angustia debido a que se sienten incomprendidos? El hipocondríaco se siente muy incomprendido, nadie es capaz de detectar su enfermedad, los procesos psicológicos tienen una realidad total en el cuerpo y el dolor, la angustia y las enfermedades psicosomáticas son completamente reales, aunque los procesos que las desencadenan sean psicológicos y no correspondan a una enfermedad física. ¿Tienen miedo a que se les descubra alguna enfermedad? Muchos de ellos prefieren quedarse con una duda que les llena de angustia y ansiedad a enfrentar la posibilidad de que les digan que están realmente enfermos. Los que van al médico lo suelen hacer de forma repetitiva. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Lo primero que se hace es asegurar que no tienen ninguna enfermedad física. Una vez que se ha descartado, si el paciente sigue con angustia, preocupación y dudas acerca de su estado de salud, es conveniente estudiar la posibilidad de un trastorno psicológico. Pues volvemos, espero que hayan aprendido un poquito más acerca de las personas con problemas, con ese problema, ¿no? Que se sienten enfermos, que realmente ellos piensan, sienten dolor, se sienten enfermos, pero no les pasa nada, que es un trastorno pues, que hay que tratar dentro pues, de la psicología. De psicología hablaremos luego, vamos a hablarles de cómo nos afectan las tragedias, de cómo empatizamos con aquellas personas que lo están pasando más y hacemos de un caso particular un caso de todos. Por ejemplo, Julen, que se ha convertido un poco en el niño de todos. Vamos a aprender cómo nos afectan psicológicamente este tipo de situaciones dramáticas y cómo nos hace unirnos a una familia en una situación tan complicada. Pero eso va a ser dentro de nada, en cuanto volvamos de publicidad. Si has decidido hacerte un implante capilar, visita Capilarix antes de planear un viaje a algún país en el que carezcas de las mismas garantías que te ofrecemos. Porque en Capilarix, además de un precio fijo de 2.790 € sin limitación de unidades foliculares, incluimos un año de garantía, posoperatorio con 4 revisiones y servicio de urgencias las 24 horas.
Capilarix, en la Avenida de Andalucía, número 36, Málaga. La mayor calidad en implantología capilar a precios de Oriente. Volvemos y seguimos hablándoles de salud y bienestar. En este caso vamos a hablarles de psicología, porque desde hace ya muchísimos días, ya casi no queremos ni pensar cuántos, todos nuestros corazones y todas nuestras mentes están en un cerro en Totalán, están metidas en un pozo. Y nos hemos preguntado cómo conseguimos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo para, en una situación, en una tragedia así, aunar fuerzas entre todos, identificarnos con la familia y hacer de la tragedia de personas que no conocemos de nada, hacerla propia. Para tener esa respuesta tenemos aquí a Celia López, que es psicóloga especializada en duelo del Servicio de Atención Psicológica de Parcemasa. Celia, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente hacemos un caso, en este caso el de Julen, también pasó con Gabriel, con el pescadito. Sí. Hacemos de un caso particular de personas que no conocemos de nada, con la que no compartimos nada, sin embargo nos sentimos absolutamente identificados. ¿Por qué? Bueno, primero todo porque los medios de comunicación están constantemente bombardeando, desde que nos levantamos, la hora de la comida, están constantemente hablando de este tema, pero es que también es inevitable empatizar sobre todo con un niño, ¿no? que nos enternece tanto, que todos tenemos algún pequeño en casa y de alguna forma nos sentimos identificados con una tragedia como la que se han acontecido o como está ocurriendo ahora mismo con Julen en el pozo. Y resulta inevitable, ¿no?, el empatizar, el ver esas historias, el estar con ese vilo, ¿no?, sin saber cuándo llega el momento del rescate. ¿Hay realmente un efecto de catarsis colectiva? O sea, que se van... aunque no se quiera, aunque uno a lo mejor pues no esté muy atento a las noticias y tal, es imposible escapar de eso. O sea, realmente el cuerpo casi nos obliga a seguir ese sentimiento de solidaridad, de empatía con una familia. Bueno, se están viendo muchísimas acciones, ¿no?, de personas que no conocen de nada a esta familia y que cogen todo lo que pueden de alimento, café y se plantan allí en Totalán para ayudar en lo que puedan, ¿no? Y supongo que de alguna forma es ese sentimiento altruista, solidario, para poder... tengo que hacer algo, Tengo que hacer, ¿no?, algo. Pero para que como es tan frustrante la situación, tengo que hacer algo, lo que sea, para poder, aunque sea en lo mínimo, ¿no?, en las cosas del día a día, en la alimentación, por lo menos en la que la tengan cubierta, ¿no?, y que puedan... Resulta curioso, porque es como la necesidad de ser útil, de participar en algo que te importa, ¿no? Exacto. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos sobre todo, yo quiero pensar que es por la empatía que nos provoca, ¿no?, este caso, ese dolor que percibimos en los familiares que están viviendo esta situación, y queremos ayudar como sea, ¿no? Hay muchísimos movimientos asociativos, asociaciones, por ejemplo, Estamos viendo de fondo el ya famosísimo Cerro de Totalán, sí, en el que se sigue trabajando para encontrar a Julen y que bueno, pues además ha sido noticia en todos los medios de comunicación, estamos absolutamente informados. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios a la hora de transmitir la información que sale de ese lugar? Bueno, es inevitable, hay que informar de lo que está ocurriendo y es necesario, porque si no existe esa información vamos a empezar a especular, a buscar fuentes de información que no sean fiables, y es cuando se crea un problema mayor, ¿no? Aparte que la información tiene un poder pedagógico importantísimo, porque también nos ayuda a poner estrategias de prevención y poder evitar en un futuro que puedan ocurrir acontecimientos como este. Pero llega un momento en el que quizás una saturación, sí, sobre todo de noticias falsas, de Exacto. Noticias que, digamos, más sensacionalistas, ¿cómo nos afectan? Porque una cosa es estar informado y otra cosa es pasar ya, digamos, a un cierto amarillismo.
eso claro, esa también es la otra cara de la moneda, ¿no? de los sistemas informativos, que aparte de que sí que ayudan y benefician, pero también esa pelea entre las emisiones, entre los canales de televisión para a ver quién saca a la persona más afectada, a ver quién saca la imagen más emotiva, ¿no? Que para sacar esa lagrimita, que es lo que al final lo que parece que consigue una audiencia, ¿no? Que mantener al espectador atento a la televisión. Y desde luego que sí, que eso, el daño que provocan en el entorno más cercano a la familia, pues es grandísimo. Si de por sí es una situación bastante traumática, pues una forma de retraumatizar, ¿no? Estas circunstancias. ¿Y cómo, o sea, cómo podemos realmente nosotros ayudar a la familia? O sea, si te preocupa, si estás realmente implicado, preocupado por el tema, ¿cómo pueden las personas que quieran pues ayudar a la familia? Porque en el sentido de amortiguar, ¿no? Todo este impacto que tiene del... Pero incluso muchas veces también mantener la distancia, ¿no? Puede ayudar, no agobiar. te refieres a los medios de comunicación, ¿no? Y a las personas, o sea, a las personas. Llega un momento en el que hay tanta gente alrededor, llega un momento en que todo el mundo quiere estar, que Sí, es una cosa preciosa, es un movimiento solidario desde luego que sí. fantástico, pero realmente cómo hay que enfocarlo bien para que realmente sea útil para la familia y para que esa familia se sienta acompañada, pero siempre hay que dejar una cierta privacidad para esa familia, porque ellos también tienen derecho a tener ese momento de tranquilidad, de expresar sus emociones, de simplemente apagar la televisión y descansar un poquito. Y es verdad que muchas veces, ahora que tenemos los teléfonos encima, siempre están sonando constantemente y siempre están llamando a la puerta. Y bueno, lo sé por pacientes que están en proceso de duelo, que muchas veces tienen personas que, digamos, anónimas, ¿no? Imagínate ya una persona que en un proceso mediático como el caso de Julen, necesitan esa privacidad y se ven obligados a tener que cerrar las puertas y decir que no, necesito estar solo. Sí que es importante respetar esa privacidad y no hacer caso a bulos, ¿no? Desde luego, yo siempre intento recordar la importancia de que si tienes una información y la quieres compartir, primero asegúrate de esa fuente de dónde proviene. ¿Es una fuente fiable? Si proviene, a lo mejor, pues ahora que estamos con el uso de las redes sociales, si proviene de la Guardia Civil, de Protección Civil o de la Policía Nacional, pues son fuentes que están catalogadas como fuentes fiables. Pues ahí sí se puede permitir uno el compartir. Pero cuando llega, por ejemplo, ese mensaje de WhatsApp de difusión contando una historia larguísima sobre un suceso y tú te lo crees, porque como mamá usan un tecnicismo, usan fuentes que parecen fiables y tú las compartes. Pero no te metes en internet porque lo tenemos tan a mano y encender el ordenador y buscar en internet esa información de dónde sale. ¿Es real? Y buscar en periódicos, buscar simplemente eso, en fuentes fiables para corroborar que eso es real. Pero tenemos que asegurarnos, sobre todo, fuentes fiables y medios de comunicación fiables. Exacto. Que muchas veces que los medios de comunicación también fomentan estos bulos. Pues tendremos eso en cuenta. La familia, por ejemplo, está acompañada por psicólogos, como tú, por un grupo de acción del Colegio de Psicólogos. GIPSE. ¿Qué tipo de tarea tienen ahora los psicólogos que están con la familia? ¿Qué tipo de trabajo están realizando? Sí. Bueno, en una situación de crisis, el principal trabajo que abordan los compañeros del Colegio de Psicólogos es acompañamiento, ¿no? El asesoramiento técnico, que le llamamos el counseling. El permitir un espacio de expresión emocional, el normalizar todas esas emociones que están surgiendo, porque en unas circunstancias como esa hay personas que piensan y sienten realmente que se están volviendo locos, ¿no? Una forma vulgar de decirlo, pero piensan que han perdido el control de su cuerpo y la función de ese sobre psicólogo... todo por una espera tan larga y la claro, y la eso incógnita, también, además ¿no? se sabe que hace que aumente el proceso traumático. Sí, con esa esperanza que se mantiene viva, sí, pero siempre con esa preocupación, ¿no? Con esa incógnita. Es fundamental, ¿no? El apoyo psicológico para permitir que la familia llegue lo mejor posible, ¿no? También procurar el que esa evolución, en el caso que pueda haber, en el caso de los colegios psicólogos trabajan personas que también han tenido pérdidas, ¿no? Se intenta evitar que haya una evolución de un duelo traumático. Sí, una situación de una crisis, ¿no? Sí, o que también no se produzca un trastorno de estrés postraumático en un futuro. O sea, que realmente, claro, depende de cómo se trate ahora estos días. Cómo se vayan gestionando esas emociones que están surgiendo, el que tengas también un asesoramiento técnico especializado. También puede ayudar, no es una condición única, pero sí que puede ayudar a prevenir, ¿no? que se desarrolle una patología. Pues esa información que resulta fundamental
vemos ahí, seguimos viendo imágenes de esos trabajos que no paran ni de día ni de noche en ese cerro de Totalán, en el que yo creo que todo el mundo tiene puesto un poquito la esperanza, la ilusión de que se produzca. Yo creo que todo el mundo está esperando ese milagro, ¿no? Sí, desde que ha ocurrido yo estoy constantemente mirando en el teléfono, tengo un aviso para asegurarme de qué es lo que ha ocurrido, si hay algún avance nuevo. Imagino que como yo, muchísimas personas, ¿no?, que estamos inquietos con lo que vaya a ocurrir. Pues esperemos que siempre con final feliz y siempre eso, siguiendo las recomendaciones de los profesionales que nos dicen eso, ¿no?, que nos fijemos en que realmente estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, ¿no? Y siguiendo eso, no fiarnos de lo primero que llega a nuestras manos, respetar esa parte de preocupación de la familia, esa intimidad de la familia, y luego también importante, ¿no?, sacar lo mejor de nosotros mismos, porque estas situaciones al final pueden sacar lo mejor de nosotros como sociedad. Sí, y se ha comprobado que es así. Pues vamos a cambiar de tema. Yo iba a decirle muchas gracias, Celia Gómez, por hablarnos de cómo debemos enfocar, de cómo nos afectan psicológicamente este tipo de crisis, porque además nos afectan más cuando las sentimos cercanas, o sea, las sentimos más cuando son en una sociedad nuestra. Si esto pasara en Alemania, ¿lo viviríamos de forma diferente? ¿O en África, o en China, o en Castilla-La Mancha? Cuando hay una crisis como esta, las víctimas se clasifican en 4 niveles. El primero sería la persona que se ve afectada directamente, el segundo sería la familia más cercana, el tercero serían los intervinientes y el cuarto la comunidad. Somos también una víctima y sí, por supuesto, contra más cercanía y más similares sean a nosotros, pues creamos, también estamos pasando... Es uno de los nuestros, ¿no? Exacto, es un dolor que estamos compartidos. Pues, sin embargo, sí, esa duda, porque claro, no es lo mismo que si se le han preguntado a lo mejor si este caso pasara en otro sitio, pues igual la implicación pues no sería la misma, ¿no? Es esa identificación, claro, ¿no? También creo que lo tenemos, está ocurriendo aquí en Málaga, ¿no? Lo tenemos tan a mano que simplemente coger el coche y plantarse allí y buscar la forma de en qué puedo ayudar, cómo puedo hacerlo, ¿no? También sí que es verdad que hay grandes catástrofes que han ocurrido en otros países y sí ha habido movimientos aunque sean donaciones a través de transferencias, pero sí, también creo que existe, ¿no? No es lo mismo que cuando te ocurre cerca, cuando son nuestros vecinos, que cuando ocurre lejos, que parece que es como la distancia emocional es un poquito más grande. Mayor. Bueno, pues como les decía, yo iba a decir, Celia Gómez, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y hablarnos de cómo enfocar las tragedias, y la tendría que volver a presentar, tendría que decir buenas noches, Celia, porque vamos a hacer un punto y aparte, vamos a dejar de hablar de ese caso de Julen, vamos a dejar de hablar de ese caso de Totalán y queremos hablar de otro tema porque a mí me interesa también mucho el trabajo diario de Celia. Yo ya aprovecho que la tengo aquí, ya no sé si va a volver, entonces yo tengo que aprovechar que la tengo aquí para exprimir toda la información que tiene que ofrecernos esta noche. Vamos a hablarles del trabajo que realiza como psicóloga en Parcemasa, que incluso pues ha dado lugar a que editéis una guía. Exacto, el grupo de psicólogos se fundó aproximadamente en el 2013. Pero primero fue José Luis Cortés Barbero, que por cuestiones de salud no ha podido estar aquí presente en esta entrevista. Él, en 2006 se le ocurrió que había una necesidad de atención, ¿no?, al dolor de las personas en el tanatorio, porque él era operario, enterrador, ¿no?, como se dice vulgarmente, y se dio cuenta que había un vacío, ¿no?, en ese aspecto. El que trataba todos los días con todas las familias. Exacto. Y decidió presentar el proyecto, que ya también estaba terminando psicología, y decidió presentar el proyecto de esta asistencia psicológica en Parcemasa. Y bueno, funcionó y fue bastante bien hasta que ellos decidieron, mira, pues vamos a hacer una colaboración con la UMA, con la universidad, y vamos a traer alumnos para que tengan un aprendizaje aquí en Parcemasa. Y a raíz de ahí, entre yo y mi compañera Araceli Moreno, y formamos un equipo. Desde entonces ya han pasado 5 años y somos el equipo GOAP, que son las siglas de Grupo de Orientación y Apoyo Psicológico. Y bueno, simplemente nuestro trabajo es nuestro gabinete está incluido entre las salas de duelo. Está visible para todo el personal para que sepa que estamos ahí, pero también para más énfasis siempre nos pasamos, todas las mañanas pasamos por todas las salas, nos presentamos, le damos información para que sepan cómo pueden contactar con el equipo de psicólogas y psicólogos,
Y bueno, sí, también intervenimos en ese momento, si a lo mejor lo requieren, o también bajo demanda. Ahí a lo mejor pues llega una familia y solicitan asistencia y vamos a la sala. ¿Suelen acudir a vosotros? ¿Suelen pedir esa asistencia o cuando estáis allí suelen pedir esa asistencia psicológica? Sí que la piden, pero no mucho. Y la realidad es que es verdad que cuando una persona está en medio de un proceso de una pérdida, está centrado en lo que está viviendo, en lo que está ocurriendo, está en ese shock y en esa conmoción que produce el duelo. Y muchas veces que no ven ni los carteles, no ven los folletos que tienen en la mesa, y por eso la importancia de que tengamos que ir a la sala y recordarles, estamos aquí, lo que necesitéis para resolver dudas de los procedimientos, de lo que necesiten, y sobre todo para dudar de procesos psicológicos. Y bueno, también, perdona que iba ahora va a hablar de su libro. Sí, voy a hablar del libro. El libro es del equipo, lo hemos hecho entre todos, Araceli, Cristina, José Luis y yo. Yo me voy a levantar un segundito y lo voy a coger aquí para poder enseñarlo a cámara, ese libro que ha sido elaborado por el Grupo de Apoyo Psicológico del Parque Cementerio de Málaga, para ayudar a una orientación para ayúdame a entender, ¿no? Exacto, ese es el título que le hemos puesto. Y bueno, como he contado, en esta asistencia en la sala del tanatorio nos preguntaban muchísimo cómo le decían a los niños cómo ayudarle a procesar esta pérdida, porque además hay muchísimos errores que cometemos los adultos con el único objetivo de protegerlos, ¿no? Y que no tengan más daño, que no tengan más dolor. Y la cuestión es que al final a la larga le están dando más daño y le pueden provocar que se pueda tener un duelo más complicado. Porque la tendencia de los adultos es que, si fallece a lo mejor un padre, un abuelo, una madre, pues es apartarlos, que no vean nada, encapsularlo en un sitio seguro y que no vean esta parte de la vida que es tan dolorosa. Pero claro, es algo que forma parte de la vida y tienen que verlo. O sea que por una parte, por protegerlos, los estamos dañando. Lo estamos sobreprotegiendo y sí, le pueden provocar un daño a la larga. Porque cuando vuelvan a la casa después del tanatorio, se van a tener que encontrar con la realidad de que se van a preguntar dónde está esa persona que se ha ido, qué ha pasado. Y bueno, ¿y cómo habría que hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo se puede enfocar? Bueno, pues también depende de la edad, porque es verdad que niños pequeños de 1 año o 2 no tienen el concepto abstracto de la muerte. De hecho, lo aprenden más bien en torno a los 6, 7 años aproximadamente. Y antes en esa falta de ese concepto, pues le intentamos explicar en qué consiste la muerte, a entender, que ellos entiendan que es algo que es definitivo, que le ocurre a todos los animales, que es universal, ¿no? Y que es irreversible, que una persona que muere no puede volver, ¿no? Este tipo de reglas además son realmente aplicables a cualquier mala noticia que se tenga que dar. Desde luego, sí. O sea que esta guía psicológica ayuda, por ejemplo, a dar cualquier mala noticia que se tenga que dar a un niño, ¿no? Saber cómo la tenemos que enfocar, claro, para no dañarlo psicológicamente. El duelo no es solo la pérdida por fallecimiento física, ¿no? También puede conllevar un divorcio, puede conllevar un cambio de ciudad o una pérdida de unas funciones físicas, ¿no? A lo mejor un chico que pierde la movilidad en los brazos, ¿no? o en las piernas, como le explica, ¿no? Al final también se está viviendo un duelo. Sí, que los duelos muchas veces lo enfocamos en una pérdida, realmente es un sentimiento que se puede aplicar a muchísimas facetas. Exacto. ¿Y cómo le explicas a un niño eso, ¿no? Que pierda a sus amiguitos porque se cambia de ciudad? Y eso también se podría utilizar las mismas técnicas para padres que vosotros estáis explicando en este libro. Bueno, no exactamente las mismas, pero adaptándola a las circunstancias. Sí, la forma sobre todo de responder preguntas. A mí me llama mucho la atención de este libro el hecho de que hagáis las preguntas que normalmente suelen hacer los niños. ¿Se responden de forma adecuada? ¿Sabemos responder a los niños? Muchas veces nos sorprendemos porque los niños nos dan lecciones a nosotros mismos, que a lo mejor queremos explicarle algo y ellos ya vienen de vuelta, ¿no? Pero sí, bueno, ellos... Uy, perdón, que estoy un poco nerviosa. Bueno, tú tranquilízate, tú relájate porque estamos en confianza, sí. y además estamos entendiendo muy bien el concepto del libro y del trabajo y del objetivo que estáis haciendo. Bueno, gracias. Decíamos entonces que los niños muchas veces se nos adelantan
a la hora de tener esa respuesta, si no casi se la crean, ¿no? Son esas respuestas imaginativas llenas de magia que de te hecho, dan. hay un fenómeno que se llama el pensamiento mágico, y es que, bueno, también esa falta de información que los adultos no le dan a los niños, Claro, ellos final quieren completar ellos lo tienen que ha que completar ocurrido. el puzzle, ¿no? Exacto. Si tú no le das la información, la van a completar Exacto. ellos. Y a lo mejor pues un padre ha desaparecido y piensa, pues a lo mejor porque yo le dije me cabré, o porque yo no le dije adiós cuando se fue, y puede pensar que su propia conducta ha podido provocar un fallecimiento o una separación o algo, una separación, ¿no? En general. Hablas de además de que varía con la edad. En los casos de los niños más pequeños, ¿cómo hay que reaccionar? ¿Qué es más complicado? ¿Explicar una pérdida a un niño de 0 a 4 o de 4 a 6? Bueno, diría que contra más concepto de la muerte tengan, sería más fácil, ¿no? Porque de 0 a 4 pues el lenguaje está muy limitado, no tienen tanto experiencia de pérdida, ¿no? Porque a lo mejor hayan podido perder una mascota o han podido tener diferentes situaciones en las que haya desaparecido. La pérdida de una mascota prepara para una pérdida más, digamos, claro, vital, ¿no? Le ponen un contexto. Pues, por ejemplo, si fallece un abuelo y le dice ¿qué ha pasado con el abuelo?, ¿no? ¿Dónde está? Puede crear esa similitud de ¿te acuerdas cuando teníamos un perrito que se fue? Pues se le puede buscar un ejemplo que sea más parecido a lo que ellos entienden, ¿no? Sí, también en las películas, en los cuentos, se trabaja mucho el tema del duelo y se puede usar como una herramienta para que ellos puedan entenderlo un poquito mejor. Celia, ¿cómo pueden los padres encontrar este libro? Pues bueno, pueden ir directamente al gabinete psicológico de Parcemasa. Nosotros estamos allí todos los días del año, hasta las 6 de la tarde, menos los fines de semana que estamos por la mañana, y pueden pedirlo sin ningún problema, que lo atendemos para que puedan tener esta guía. La idea es que le pueda llegar a las máximas personas posible, que bueno, podamos solucionar estos problemas que existen en el proceso del duelo infantil. Sí, porque además muchas veces en cualquier clase de pérdida, al final al niño no se le ofrece toda la información necesaria, tanto en una mudanza o en un divorcio o en la pérdida del trabajo de uno de los padres, también pierden ellos también pasan su duelo porque notan que algo pasa en casa. Claro, a lo mejor de tener todos los regalos que ellos puedan o un cuarto grande, pues a lo mejor pues tienen que estar más limitados económicamente, y para ellos también ese cambio les supone una pérdida, una diferencia que les puede provocar un problema. Pues sin duda nos quedamos con ese título, con ese Ayúdame a entender, una guía de orientación para padres, madres y docentes que quieran saber cómo los más pequeños de casa pueden enfocar algo tan importante como la pérdida, una pérdida que puede ser un duelo por un fallecimiento, pero que también puede ser cualquier pérdida importante en la vida del niño, ¿no? Exacto. Que sea pues un divorcio, una mudanza, un cambio de ciudad o un cambio de entorno drástico, ¿no? Que les afecte a ellos. Sí, al final esa reacción emocional que se experimenta tanto los niños como los mismos adultos, ¿no? Por la pérdida, por la ausencia de algo que lo que estaba en sus vidas. Pues sin duda, muchísimas gracias, Celia Gómez, psicóloga especializada en duelo del Servicio de Atención Psicológica de Parcemasa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y enseñarnos tantas cosas. Nosotros nos vamos a ir dentro de apenas unos minutitos, pero no queremos irnos sin darles un pequeño pildorazo de actualidad. Y queremos contarles, por ejemplo, que la gripe afecta ya a 205 personas por cada 100.000 habitantes. La actividad gripal se mantiene en ascenso en nuestro país y en los últimos días el número de casos se ha situado en los 205,3 por cada 100.000 habitantes, frente a los 109,4 casos de la semana anterior, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, relativos a la semana del 14 de enero al 20 de enero de este año, de 2019.
Asimismo, desde el inicio de la temporada, la tasa acumulada de hospitalización de pacientes con gripe es de 9,7 casos por cada 100.000 habitantes, registrándose la mayor proporción de casos entre las personas de 64 años, el 56%, seguido de aquellas de entre 15 y 64 años, el 33%. En el 98% de los pacientes se aisló el virus A con una distribución entre los subtipados de 57% y 43%, los subtipos de gripe del virus A. Respecto a los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, hasta el momento el 54% son hombres y la mayor proporción de casos se registra en el grupo de 64 años, un 53%, seguido del grupo de 45 a 64 años, si bien menos del 8% eran menores de 15 años. Por tipo de virus de la gripe se identificó el virus A en el 98%, el virus B en el 1,9% y el virus C en el 0,1%. El 78% de los pacientes presentaron factores de riesgo de complicaciones de gripe, de los cuales el 43% padecía una enfermedad cardiovascular crónica, el 31% enfermedad pulmonar crónica y el 24% diabetes. El 69% de los pacientes desarrolló neumonía y el 27% ingresó en la UCI. Respecto a la mortalidad, esta semana ha aumentado un 5% respecto a la semana anterior, situándose actualmente en el 12% entre los casos graves hospitalizados confirmados de gripe. De ellos, el 77% eran mayores de 64 años, el 20% tenían de entre 45 y 65 años y el 51% eran mujeres. Por tipo de virus, en el 98% se confirmó infección por virus A y en el 2% por virus B. Nos vamos y les esperamos de nuevo aquí en PTV, donde seguiremos contándoles más información acerca de cómo cuidarse, de cómo conocer mejor nuestra salud y de cómo vivir, pues eso, con salud y bienestar. Muchísimas gracias y buenas noches. Capilarix, clínica de injertos capilares en Málaga, ha patrocinado este programa.